¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En esta ocasión vamos a enfocarnos en la estructura del estado de resultados. El estado de resultados es uno de los estados financieros básicos de un negocio y en esta ocasión no nos vamos a enfocar en realizar un estado de resultados, sino que vamos a comprender cuál es la estructura que debe seguirse para poder obtener la ganancia o la pérdida de un negocio, que en eso se enfoca este estado financiero, en saber si un negocio durante todo un periodo contable ha obtenido una utilidad o ganancia o una pérdida. Para ello, pues obviamente tenemos que hacer una serie de cálculos y saber qué cuentas son las que vamos a utilizar. Las cuentas que vamos a emplear, pues van a ser las cuentas de resultado. Si no sabes cuáles son las cuentas de resultado, te invito a ver el video donde explico cuáles son. En la descripción del video voy a dejar el enlace a ese video para que lo puedas consultar. En primer lugar, tenemos que recordar que las cuentas de resultados se dividen en tres grupos: cuentas de ingreso, cuentas de costo y cuentas de gasto. Al hacer los diferentes cálculos con estos tres grupos de cuentas, obtenemos el resultado, que puede ser utilidad o pérdida. Y lo primero que debemos tomar en cuenta en el estado de resultados, pues son los ingresos. Comenzamos con las ventas netas. En este estado de resultados estamos considerando un negocio comercial, es decir, una empresa que se dedica a comprar y vender mercadería. Para poder encontrar las ventas netas de un negocio, a las ventas totales vamos a restarle todos los descuentos sobre ventas que el negocio haya hecho y todas las devoluciones sobre ventas. Una vez que encontramos las ventas netas, calculamos el costo de ventas, el cual restará a las ventas netas. Para hallar el costo de ventas debemos sumar el inventario inicial más las compras netas. Eso nos va a dar como resultado la mercadería disponible para la venta, a la cual le vamos a restar nuestro inventario final. El inventario inicial es con el que la empresa comienza el año, es decir, el inventario al 1 de enero de cada año. Y el inventario final es el que obtenemos al final, al 31 de diciembre de cada año. En cuanto a las compras netas, este es un dato que por lo general en los ejercicios de contabilidad no lo obtenemos directamente, sino que hay que calcularlo. ¿Cómo se calculan las compras netas? Para hallar este valor, debemos sumar las compras que el negocio haya hecho más los gastos sobre compras, es decir, todas aquellas erogaciones necesarias para poder obtener la mercadería, ya sea el pago de fletes, pago de un seguro para proteger mercaderías, etcétera. Al sumar estos dos valores, obtenemos las compras totales. Una aclaración, cuando hablamos de ventas y compras, nos estamos refiriendo específicamente a mercaderías. Las mercaderías son aquellas que el negocio compra para vender. No estamos hablando de compra y venta de activos, eso es muy diferente, ya que los activos no forman parte del estado de resultados, sino del balance general, que lo veremos en otro video. Al tener las compras totales, vamos a restar los descuentos sobre compras y las devoluciones sobre compras. De esa manera hallaremos las compras netas. Una aclaración en este particular: parece algo que no tiene mucha ciencia, pero no hay que confundir los descuentos sobre ventas y las devoluciones sobre ventas con los descuentos sobre compras y las devoluciones sobre compras. Recordemos que cada cosa debe ir en su lugar. Descuentos sobre ventas y devoluciones sobre ventas los vamos a usar para calcular las ventas netas. Y los descuentos sobre compras y las devoluciones sobre compras los vamos a utilizar para calcular las compras netas. Aunque parece que no tiene chiste decir esto, pero a veces los alumnos principiantes se confunden y puede ser que pongan las devoluciones sobre compras en lugar de las devoluciones sobre ventas y viceversa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso.
Retomando, inventario inicial más compras netas es igual a mercadería disponible menos inventario final. Eso nos va a dar como resultado el costo de ventas. A las ventas netas vamos a restar el costo de ventas. Y eso nos va a dar como resultado una utilidad o pérdida bruta. Es decir, ganancia o pérdida que se obtiene de restarle a las ventas el costo de ventas. ¿Cómo vamos a saber si el resultado que obtuvimos es utilidad o pérdida bruta? De la siguiente manera. Si las ventas netas son mayores que el costo de ventas, el resultado será una utilidad bruta. Sin embargo, si las ventas netas son menores que el costo de ventas, entonces obtendremos una pérdida bruta. De esa manera podemos determinar cuál es el resultado obtenido. Partiendo de este resultado, vamos a restar los gastos operativos. Estas son todas las erogaciones necesarias para que la empresa pueda tener funcionamiento. Y aquí están incluidos los gastos de administración y los gastos de ventas. Estos dos gastos los vamos a sumar para obtener un total y ese total es el que le vamos a restar ya sea a la utilidad o a la pérdida bruta. Si tenemos utilidad bruta, vamos a obtener cualquiera de estos dos resultados. Si la utilidad bruta es mayor que los gastos operativos, entonces tendremos una utilidad operativa. Pero si la utilidad bruta es menor que los gastos operativos, el resultado será una pérdida operativa. En el caso de que tengamos una pérdida bruta, no importa la cantidad de gastos que tengamos, la pérdida se va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque una pérdida representa un valor negativo, una pérdida bruta. Y los gastos operativos también representan un valor negativo. En matemáticas, dos valores negativos se suman y sigue siendo negativo. Por lo tanto, en este resultado tendríamos siempre una pérdida operativa. Partiendo de la utilidad o pérdida operativa, seguiría el renglón de los productos y gastos financieros. Cuando hablamos de productos financieros, nos estamos refiriendo a todas aquellas transacciones o ingresos que tengan que ver con actividades financieras o intereses o descuentos por pronto pago que hayamos obtenido. Y en el caso de gastos financieros, pues son todas aquellas erogaciones que tengan que ver con operaciones financieras, pago de intereses o descuentos por pronto pago que nosotros hayamos otorgado. Para ello, vamos a restar los productos financieros con los gastos financieros. Y si observamos bien, pusimos un símbolo de más o menos. ¿Por qué razón? Porque dependiendo cuál de los dos sea mayor, la diferencia que obtengamos va a ser positiva o negativa. Por ejemplo, si productos financieros es mayor que gastos financieros, obtendremos una diferencia positiva. Pero si los productos financieros son menores que los gastos financieros, entonces obtendremos una diferencia negativa. Luego seguimos con el renglón de otros ingresos y gastos, parecido al renglón de productos y gastos financieros. Al hablar de otros ingresos y gastos, nos estamos refiriendo a toda aquella ganancia o pérdida o erogación que realicemos que sea distinta a las actividades normales del negocio. Por ejemplo, en otros ingresos pueden ser venta de activos fijos o en otros gastos también venta de activos fijos, con la diferencia de que en otros ingresos iría todas las ganancias que obtengamos al vender activos y en otros gastos, pues las pérdidas que obtengamos por ello. En este caso, al igual que en productos y gastos financieros, vamos a restar los dos valores. Y también pusimos el símbolo de más o menos porque va a depender de cuál de los dos sea mayor. Si otros ingresos es mayor que otros gastos, la diferencia que obtengamos será positiva. Y si otros ingresos es menor que otros gastos, la diferencia que obtengamos será negativa. Obviamente, al final,
Estas diferencias se van a combinar y al combinar estos resultados obtendremos una única diferencia que será positiva o negativa dependiendo cuál sea mayor. La regla básica aquí es que si los ingresos son mayores que los gastos, las diferencias serán positivas. Pero si los gastos son mayores que los ingresos, las diferencias serán negativas. Al obtener la diferencia que resulte, esto nos va a dar como resultado o bien una utilidad antes del impuesto sobre la renta o impuesto sobre las ganancias, dependiendo cómo se llame en la legislación de su país, o vamos a obtener la pérdida del periodo. ¿Cómo sabremos qué resultado vamos a obtener? Bueno, si lo que traemos como resultado es una utilidad operativa, el resultado será el siguiente. Si sumamos la utilidad operativa con una diferencia positiva que resulte de productos y gastos financieros y otros ingresos y gastos, entonces eso nos va a dar como resultado una utilidad antes del impuesto. Sin embargo, si tenemos una utilidad operativa y una diferencia negativa, ¿cuál va a ser la lógica que vamos a utilizar? Si la utilidad operativa es mayor que la diferencia negativa, tendremos utilidad antes del impuesto. Pero si esta utilidad operativa es menor que la diferencia negativa, tendremos una pérdida del periodo. Si lo que traemos como resultado es una pérdida operativa, entonces el cálculo será el siguiente. Una pérdida operativa con una diferencia positiva. Al ser signos contrarios, ¿cómo la vamos a manejar? Si la pérdida operativa es mayor que la diferencia positiva, entonces tendremos una pérdida del periodo. Pero si la pérdida operativa es menor que la diferencia positiva, tendremos una utilidad antes del impuesto sobre la renta. En el caso de que tengamos pérdida operativa y una diferencia negativa, al ser los dos valores negativos, pues obviamente se van a sumar y va a quedar siempre una pérdida. En este caso, una pérdida del periodo. Un detalle a mencionar en este punto es que cuando existe una pérdida, no se calcula el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las ganancias, porque este impuesto solo se calcula cuando hay una utilidad. Si hay utilidad antes del ISR, el ejercicio continúa, pero si hay pérdida del periodo, el ejercicio concluye en ese punto. Vamos a considerar de que tenemos una utilidad antes del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el paso que seguiría? Bueno, tendríamos que calcular el impuesto sobre la renta y este va a variar dependiendo de la legislación de cada país. En el caso nuestro, aquí en Honduras, el impuesto sobre la renta corresponde al 25% de la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Así que este punto pues va a variar dependiendo de la legislación fiscal de cada país. Pero al calcular el impuesto sobre la renta, este lo vamos a restar de la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Y el resultado que vamos a obtener es la utilidad del periodo, es decir, la ganancia que se obtiene ya una vez quitando el impuesto sobre la renta que se paga al Estado. En resumen, todo lo que hemos visto en este video lo podemos ver a continuación en pantalla. Esta vendría siendo la estructura básica de un estado de resultados. Para resumirlo, vamos a mencionar únicamente aquellas líneas o renglones que están marcados en mayúscula negrita. Ventas netas menos costo de ventas es igual a utilidad o pérdida bruta. Menos gastos operativos es igual a utilidad o pérdida operativa. Más o menos productos y gastos financieros, más o menos otros ingresos y gastos, esto es igual a utilidad antes del impuesto sobre la renta o pérdida del periodo. Si existe pérdida, el ejercicio concluye ahí. Pero si existe utilidad antes del impuesto sobre la renta,
vamos a calcular el impuesto sobre la renta dependiendo de la ley fiscal de cada país. Esta se le resta a la utilidad y eso nos da como resultado la utilidad del periodo. Y esta sería la estructura básica del estado de resultados. Con esta estructura vamos a desarrollar un ejercicio ya completo en el próximo video. Así que si este video te ha servido, puedes darle like, suscribirte al canal y próximamente vamos a desarrollar un ejercicio del estado de resultados. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.